So thank you very Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por esa introducción tan amable. He pensado que para evitar cualquier momento de quizás rubor, bueno, he preferido no seguirle muy de cerca y yo creo que ha dado demasiado detalle acerca de mi carrera, que yo creo que ya podemos decir es demasiado larga. En circunstancias normales yo hubiera debido jubilarme hace al menos 12 años, ¿verdad? La verdad es que me siento muy honrado y muy afortunado de estar aquí de nuevo. Y tengo que decir que estoy en, yo creo, el auditorio más bonito de todos los auditorios donde he podido dirigirme a públicos. He hablado en muchos auditorios. Enhorabuena por este logro fantástico. Y también estoy encantado de estar aquí porque celebramos la publicación de mi libro en su edición en castellano. Mis obras más recientes han sido traducidas al español y el interés por parte del público, o bueno, por lo menos del editor, que confía en el público, pues la verdad es que me ha animado y mucho. No todos los países de Europa continental han acogido mi obra con tanto entusiasmo, así que, bueno, pues me siento muy orgulloso y, por cierto, por lo que veo, además, la edición misma es preciosa, preciosa, muy bonito todo. Ahora, sí, tengo que decir que he dedicado 6 horas del día de hoy en reuniones para hablar de mi libro con periodistas, expertos, así que si se me nota algo cansado, pues es culpa de mi anfitrión, lo siento. Lo que yo voy a hacer ahora es algo que no suelo hacer, pero me han pedido que preparara una conferencia, así que aquí va, una conferencia con todas las de la ley. Van a ser aproximadamente 35 minutos y yo creo que gracias a esta conferencia voy a poder explicar claramente de qué trata el libro. Con esto no quiero decir que no tengan ustedes que leerlo, porque por supuesto hay mucho material en el libro que a mí me parece interesante y valioso. Y algunos gráficos incluso tienen algo interesante que decir acerca de España. Y una de estas gráficas la voy a enseñar hoy. Confío, si la tecnología nos acompaña. Así que voy a empezar, si me lo permiten, con una cita. No voy a explicar ahora de quién es esta cita. Yo las he leído, me las he encontrado mientras investigaba y yo, bueno, pues llevo tiempo investigando porque iba a hablar acerca de política y de historia política y no es un campo que yo conozca íntimamente, pero es un autor que recuerdo de mis años de Oxford porque yo acabé efectivamente estudiando política y económicas. Estuve durante 2 años estudiando solamente a los clásicos. Y yo creo que ahora, pues creo que es sin duda la parte más importante de mi formación. Luego, sí es verdad que estudié económicas y me saqué la licenciatura para demostrar que sabía hacerlo. En fin, dice entonces que resulta evidente que la mejor asociación en un Estado es aquella que opera gracias a las personas medias, la clase media, y aquí el autor se refería a las clases medias. Y también que aquellos estados en el que la clase media es amplia y más sólida, más fuerte, si puede ser que las otras dos, y los dos son los ricos o los pobres, o al menos más fuerte que una de las dos solas, cuenta con todas las oportunidades para gozar de una constitución democrática bien gestionada. Y a esto me remito. Esto es el meollo de mi argumento. Y esta cita, me sorprende, nos llega desde Aristóteles. Bueno, el primer politólogo, ¿verdad? Y en esta obra política es uno de los textos esenciales, junto con la República de Platón, que también
van a encontrar citado en muchas ocasiones en mi libro. Y luego hay otra cita que no tengo aquí conmigo, otro texto, es Neve Nagan. Y esto aparece en el templo de Apolo, en Delfos. Nada en exceso, nada en exceso. ¿Por qué? Bueno, a lo que me remito en mi libro, porque una sociedad sofisticada, civilizada, es el resultado de un delicado equilibrio de elementos que posiblemente entran en conflicto. Esto es un punto absolutamente esencial, fundamental. Y el gran error que cometen quienes están en los extremos es creer que esto se puede simplificar dejándolo en una única cosa. En el año 1937, y por eso escribí este libro, esta parte que viene ahora. En el año 1937 mi padre abandonó Viena, se fue a Inglaterra solo. Su familia más inmediata, es decir, hermanos, padres, hermanas, sobrinos, consiguieron milagrosamente escapar a Palestina en 1939, pero el resto de la familia quedó atrapada en Polonia y, excepto una joven que ha fallecido hace poco y a quien yo pude conocer, falleció en el Holocausto. En mayo del 40, el padre de mi madre, que era un hombre hecho a sí mismo, mayorista de pescado, nacido pobre en Ámsterdam, consiguió secuestrar un barco pesquero para llevar a su familia a Inglaterra a medida que penetraban en Holanda los ejércitos alemanes. Él era uno de 9 hermanos y él pidió a sus hermanos y a sus hermanas que se fueran con él, con sus familias. Ninguno quiso. Todos pensaron que estaban a salvo. Sus familias también, sin excepción, fallecieron durante el Holocausto. No sé a ciencia cierta cuáles son las cifras, pero básicamente toda mi familia, los hermanos y hermanas de mi padre y de mi madre, los hijos, mis primos, entre 40 y 50 hombres, mujeres y niños, fueron asesinados. Y esta catástrofe, por supuesto, fue el resultado del colapso de la civilización a principios del siglo XX en Europa. Este colapso se explica por múltiples razones, pero entre las más importantes, como explico en el libro, fue la catástrofe económica, la Gran Depresión. Hitler llega al poder, en última instancia, por la Gran Depresión. Mi conclusión entonces, cuando yo empecé a estudiar económicas, y ahora que ha pasado tiempo, es que si la gente no puede ganar dinero suficiente como para vivir decentemente, si no hay esperanza de una cierta prosperidad, el orden democrático, pacífico y estable basado en el consentimiento es difícil, cuando no imposible de garantizar. Y por eso este libro trata de esta idea. Yo empiezo a escribir este libro en el 2016 cuando Donald Trump llega a la presidencia en Estados Unidos y las mentiras de la campaña del Brexit transformaron a mi país. En ese momento me llamaron la atención y me siguen llamando la atención ahora mismo. Desde luego que no digo, por supuesto, no digo que lo que sucedió a principios del 20 está sucediendo ahora, pero sí digo que no podemos dar por supuesto la estabilidad de una democracia civilizada, ni siquiera la más poderosa, ni siquiera la de Estados Unidos de América. Ahora voy a hablar entonces acerca de lo que mi amigo, ahora amigo, Larry Diamond, que es profesor de Stanford y de la Hoover Institution y sin duda el más distinguido alumno estudioso de la democracia, lo que él llama la recesión democrática. Esto es lo que estamos presenciando ahora mismo, una recesión democrática. En una democracia liberal, una democracia caracterizada, por tanto, por derechos civiles individuales, el Estado de Derecho y el respeto tanto para los derechos de los perdedores como de la legitimidad de los vencedores, las elecciones justas y libres determinan quién se hace con el poder.
y sin ello es imposible que sea una democracia. Evidentemente, los intentos por cualquier jefe de gobierno y de Estado de derrocar las elecciones o anular el sentido de los votos son traición. Es una traición al orden constitucional. Pero esto es exactamente lo que Donald Trump ha intentado hacer, tanto antes como después de las últimas elecciones presidenciales. Ha fracasado porque personas decentes y muy valientes se han encargado de que fracasara. Pero aún hoy día, a pesar de estos resultados del Partido Republicano en las elecciones midterm, Trump sigue atrayendo a la base de su partido y, de manera obligada o no, de casi todos los candidatos presidenciales también. Entre tanto, acérrimos conservadores, como Liz Cheney, hija del vicepresidente Cheney, desde luego más conservadores imposible, ha sido defenestrada. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pues ha dicho que la gran mentira de Trump, de que el resultado de la elección era una mentira, es una gran mentira. Y sabemos que más recientemente muchas de las personas que le apoyan en su campaña, diciendo que era una gran mentira, ahora han cambiado de collar. ¿Por qué? Pensando en esa cárcel a la que se enfrentan. Y nos enfrentamos a la posibilidad de que Donald Trump llegue a ser presidente y encarcelado. O presidente en vez de estar encarcelado. El Partido Republicano, entonces, uno de los dos partidos más importantes en la más importante de todas las democracias del mundo, sencillamente ya no se siente comprometida para con la más básica de las normas democráticas, que es la de unas elecciones justas y libres. Pero ¿cómo va a sobrevivir una democracia si la gente piensa que lo único que importa es ganar? La democracia básicamente se fundamenta en valores morales, ética. Todos tenemos que pensar que somos ciudadanos. Nosotros gobernamos gracias a los debates, no obligando a nadie, y al menos de manera razonable debatimos honradamente. Si desaparecen estos valores, ¿qué queda? Solo la violencia. Pero Trump, debemos de lamentar, no está solo. Freedom in the World 2023, Libertad en el Mundo, de Freedom House, de Estados Unidos, independientes, publica la obra en febrero, informa que este año ha sido el 16 consecutivo en el declive de la salud de la democracia liberal. Esta recesión democrática a la que apunta Larry Diamond, pues ahora la vemos más cerca de lo que la hemos visto en los últimos 15 años, una depresión democrática. Este declive se da en todas las regiones del mundo, sobre todo en las democracias más frágiles que afloran después de la Guerra Fría, pero sobre todo se observa en democracias esenciales de Occidente, incluyendo Estados Unidos, que es la más importante de todas ellas, puesto que es efectivamente Estados Unidos el país que salvó a la democracia en el siglo XX. Así que aquí estamos. Ahora vamos al pasado. Vamos a hablar, aunque sea brevemente, cómo nace esta curiosa combinación, democracia y el mercado. Según una de las bases de datos mejor conocidas, hace 2 siglos, bueno, con mayor exactitud, en 1800 no había democracia alguna en el mundo. Ningún país del mundo en ese momento había un suficiente número de electores, ni había un proceso electoral genuino que permitiera decidir que era democrático. En Estados Unidos era una república, pero más o menos el 6% de los adultos solamente tenían el derecho al voto.
Incluso cuando las instituciones republicanas existen, la franquicia estaba muy limitada en función del sexo, la raza y el patrimonio. Y luego en el 19 se amplían estas franquicias y aflora la democracia de sufragio universal y empieza paulatinamente a darse a conocer en la mitad de los países del mundo después de 1990, antes de un decline más reciente. Esto no sucedió en todo el mundo y desde luego tampoco incluyó a todos los países importantes del mundo. Pensemos en China, por ejemplo, pero sí sucedió en suficientes países como para cambiar el mundo. Vamos a ver una cosa interesante. Aquí está la cita y vemos entonces brevemente en esta pantalla la historia de cómo aflora la democracia a lo largo de los últimos 150 años. Empezamos en 1870. El trazo en marrón que se aprecia, ¿verdad? Vemos cómo va más. Nos muestra la proporción de países independientes del mundo. Recordemos que la cifra ha ido variando, ¿verdad? Lo comento en el libro, pero ahora no tenemos tiempo. Pero podemos definir estos países como democráticos. 10% en 1800, justo después de la Primera Guerra Mundial, 40%, colapsa en los años del comunismo y del fascismo, solamente un 10%, se dispara luego a medida que Europa se va liberando tras la caída del nazismo y del fascismo en Italia, se estabiliza hasta más o menos 1980 y luego explota. Después de la caída de la Unión Soviética, vemos cómo se dispara para arriba. Luego está el trazo naranja y el trazo azul. Lo vemos, ¿verdad? Esto es una serie de medidas que hacen referencia a la apertura de la economía mundial. Podemos decir que es una medición de la economía y la ratio es de comercio global al PIB. Y esto correlaciona de forma interesante. Me sorprendió cuando estudié estos números con el afloramiento de la democracia. Desde luego que es un poco ingenuo, pero parece que sí que da a entender que hay un cierto vínculo entre la democratización y el dinamismo y la confianza en el mundo que insufla una economía liberal. Así que vamos a volver un poco atrás en el tiempo y vamos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué se dan estas excepciones? De manera desconocida hasta entonces en el mundo de los principios democráticos. Es importante recordar que, aunque aquí cueste un poco comprenderlo, que históricamente la forma más normal de estructurar las economías y las políticas de las sociedades que son agrarias o postagrarias ha sido la siguiente. El poder se ha casado con la riqueza y la riqueza se ha casado con el poder. O sea, muy directo, ¿no? Los más poderosos de la sociedad son los más ricos y viceversa. Y, por supuesto, los monarcas absolutos, bueno, y cuanto más absolutos, más verdad, eran dueños de todo. Las monarquías absolutas eran dueñas de todo. Así que este cambio revolucionario, ¿por qué se da? ¿Por qué avanzamos hacia la democracia? Lentamente en el siglo XIX y un poco más rápidamente en el XX. Pues yo defiendo que la respuesta yace en el afloramiento de un matrimonio entre dos socios muy distintos, la economía liberal y la política democrática. El capitalismo de mercado y la democracia, digo yo, son opuestos que se complementan. Esto es la complejidad a la que me referí antes. La economía de mercado y la democracia por sufragio universal ambas rechazan el estatus hereditario adscrito. Adscrito, repito. Defienden la idea de que la gente podemos decidir acerca de asuntos importantes en términos económicos, en términos políticos,
para sí mismos y por sí mismos. El capitalismo de mercado se sustenta sobre ideales de trabajo no sindicalizado, esfuerzo individual, recompensa al mérito y, por supuesto, la fuerza de la ley. La democracia se sustenta sobre los ideales acerca de la libertad de conversación y debate entre ciudadanos cuando se plantean estas leyes. En términos históricos, la economía de mercado también, con dificultad, ha conseguido la urbanización, una demanda creciente para una mano de obra más cualificada y mejor educada, la recién organizada clase de trabajadores, así como oportunidades para políticas de suma positiva, porque las economías efectivamente empiezan a crecer. Las democracias, como dice Aristóteles, se sustentan sobre la existencia de un grupo de ciudadanos independientes en términos económicos y por eso el progreso económico resulta ser tan importante. Una sociedad completamente socialista en la que el Estado básicamente es dueño de todo va ineludiblemente a ser una dictadura, puesto que la titularidad de los activos productivos yace completamente en aquellos que controlan el Estado. Ausente la coordinación por medio de mercados competitivos, el Estado entonces será responsable de asignar estos recursos valiosos. Es que tiene demasiado poder. Los mercados protegen la política democrática de esta concentración excesiva del poder, pero la política democrática, defiendo yo, también protegen a los mercados de una excesiva concentración de la riqueza. Y esto lo hemos visto, sin duda, en la parte correspondiente del siglo XX. Y así entendemos que la economía de mercado y la democracia liberal se complementan, pero también son opuestos. El capitalismo, la economía de mercado, tiende a ser global, cosmopolita, mientras que el Estado democrático, por definición, es territorial. El mercado es el dominio de la salida, la democracia es el dominio de la voz. La economía de mercado tiende a ser poco igualitaria. $1, un voto, mientras que la democracia es, por definición, en teoría, igualitaria. Una persona, un voto. Por tanto, la tensión entre el capitalismo y la democracia, sin duda, van a resurgir. Y defiendo yo que si la economía no atiende los intereses de la mayoría, esta sensación de ciudadanía compartida se va a debilitar y vamos a ver cómo salen a la luz demagogos populistas. El populismo por sí, y aquí me refiero al antielitismo en la política, no es necesariamente letal para la democracia, en tanto en cuanto adopte la forma de una hostilidad justificada a élites predatorias. Pero demasiado a menudo, como Jens Werner Müller de Princeton dice, se convierte en una hostilidad hacia el pluralismo de por sí, y el pluralismo es un elemento absolutamente esencial para toda democracia. Y cuando sucede esto, la democracia se transforma en una dictadura plebiscitaria y, en última instancia, en una dictadura. Sin más. Alternativamente, desde el otro punto de vista, la concentración de la riqueza en la economía puede llevar a la plutocracia, porque la riqueza se va convirtiendo en poder. Y todo esto pasa en nuestros países y en concreto en Estados Unidos. De hecho, es bastante probable que haya una autocracia depredadora y una plutocracia corrupta en incómoda tensión. Eso es básicamente el sistema que gobernaba en el Imperio Romano. En resumen, la democracia y el mercado están casadas entre sí, pero, al igual que pasa con muchos matrimonios, son difíciles. Y ahora, si me lo permiten, voy a pasar al estado actual de la democracia en países de alto nivel de renta. Los aumentos de desigualdad, la perspectiva cada vez peor de las clases medias, respetables, trabajadoras en las democracias fundamentales, han ido erosionando los cimientos de la democracia y la confianza en la democracia. El miedo a perder nivel económico ha creado lo que se llama ansiedad por el estatus, mucho cinismo también político. Y esto
los propagandistas de derecha y otras personas lo han ido convirtiendo en resentimientos raciales y culturales, especialmente en sociedades diversas étnicas. Esto no es nuevo. Ha sido los cimientos de la cultura de la política en el sur americano y también en el fascismo europeo. Estos resentimientos, en mi opinión, han sido empeorados por la emergencia de una clase grande, pero descontenta, de funcionarios educados en la universidad dedicados a una cultura progresista y a una política racial. Este ejército identitario de la izquierda choca entonces con el ejército identitario mayoritario de la derecha y crea una gran escisión social. Y en este tipo de escisiones culturales se convierten en la característica más importante de la política en muchos países. El resurgir de los nuevos medios han facilitado todas estas tendencias, pero en mi opinión no lo han creado, no son el origen. Una cuestión importante es lo que ha pasado para crear este miedo a perder estatus, especialmente en las personas que no han ido a la universidad. A largo plazo hay un fenómeno importante que creo yo que han sido fenómenos económicos, la desindustrialización, la creciente desigualdad, la caída de la productividad. Y si me lo permiten, voy a mostrar este gráfico sobre desindustrialización. Hay varios, pocos, pero bueno, estos los he seleccionado, que muestra la cuota de la industria en el empleo en base a la caída en las acciones entre el 1950 y 2000. La barra en azul, que es negativa, demuestra el porcentaje tan grande que ha caído. Para poner el ejemplo más extremado, es el del Reino Unido. La proporción de personas que trabajan en sectores de la industria hace medio siglo se han reducido en 25 puntos porcentuales. Casi 25 puntos porcentuales. Han pasado de 40 a unos 12 aproximadamente. Es impresionante el cambio económico. En España, como ven, han caído mucho, están en el centro aproximadamente. Y también, sorprendentemente, ha caído mucho Alemania, de un nivel excepcionalmente alto. No voy a entrar en los detalles, pero tiene mucho que ver con la reacción a las reformas Hausdorff. Hay un factor curioso, un hecho curioso, y es que en Estados Unidos y en el Reino Unido tenemos las desigualdades mayores de las democracias de renta alta. Y además, han tenido algunas de las políticas populistas de derecha extrema. ¿Es por casualidad? Lo dudo. Además, y creo que esto les va a sorprender, esto es lo que ha sucedido con década por década, crecimiento medio de producción por hora en los países desarrollados. Empezamos con los 50 y terminamos con 2010. Y si se fijan, claramente se ve un drástico empeoramiento del aumento de la productividad, sobre todo la prosperidad es la que queda determinada en estos países en este periodo y especialmente los que más éxito tenían en el primer periodo, es decir, la Europa continental. Gran Bretaña ahora está ahí, abajo casi, junto con Italia. Mi amigo Raghuram Rajan defiende en un libro fantástico que se ha publicado antes de la crisis financiera justo que el crédito fácil disimuló estas tendencias. Pero ese crédito fácil estalló completamente en el gran evento enorme que es la crisis financiera. En mi opinión, la escala, la visibilidad de esta crisis, el rescate de los bancos y de los banqueros convenció a muchísima gente de que las élites que dirigían las sociedades no solo eran incompetentes, sino también corruptas. La crisis posfinanciera o el periodo poscrisis financiera ha sido drástico también, ha sido tremendo. En este gráfico, en concreto, creo que les va a parecer interesante y creo, de hecho, que es el último gráfico que he traído hoy. Es un gráfico un poquito complicado de entender, pero no tanto. Lo que muestra es la
desviación proporcional de PIB por cápita, que es la medida más sencilla de la prosperidad, en el periodo que va desde el 2007 hasta el 2021, que es los últimos datos que yo tenía cuando publiqué mi libro, y desde la tendencia pre-crisis, y la tendencia pre-crisis era de 1990 al 2007. La línea verde, la de abajo, es España. En 2021, el PIB per cápita en España era 33% menos de lo que hubiera sido si la tendencia pre-crisis financiera hubiera continuado. En cualquier caso, el Reino Unido tampoco está mucho mejor parado. Y otro país que está muy cerca de España es Italia, claro. No debe sorprendernos que el país que sufrió menos empeoramiento, el que está arriba, sea Alemania, que sobrevivió a la crisis financiera relativamente bien. Así que hemos experimentado en los últimos 15 años un cambio dramático y hemos pasado a que se estanquen los niveles de renta en todos estos países. Y esa es la razón por la que en Estados Unidos, que está muy afectado, por cierto, como vemos en ese gráfico, ha bajado un 20% aproximadamente. Es por eso por lo que el rescate financiero y por lo que el establishment republicano estaba tan maduro para la toma de poder de los populistas. Pero básicamente lo sucedido desacreditó al establishment de ambos partidos, como ocurrió en el Reino Unido, y a los conservadores. El cambio hacia sectores y tecnologías incentivas en cualificación, la desindustrialización de la mano de obra, la globalización, el auge de China, fueron todos factores en que las poderosas fuerzas económicas subyacentes eran importantes. Aún así, hay mucha prueba de la emergencia del capitalismo rentista, con una reducción de la competencia, un aumento de los monopolios y un egoísmo desenfrenado de los ejecutivos. Es más, el papel del dinero en la política en Estados Unidos especialmente ha erosionado la base tributaria. No es sorprendente que la gente no crea en la política convencional. Y ahora, si me lo permiten, ya llegamos al final casi, voy a hablar de dónde nos encontramos en la actualidad con el capitalismo democrático. Branko Milanovic, un gran analista de la desigualdad, anterior economista del Banco Mundial, al que conozco muy bien, defiende que el capitalismo está solo, que no cabe duda de que va a sobrevivir. Defiende algún tipo de capitalismo al menos. Ahora bien, ¿qué tipo de capitalismo es el que ha ganado? ¿Es lo que Milanovic llama el capitalismo liberal, que yo llamo el capitalismo democrático? ¿O es lo que él llama el capitalismo político, que yo a su vez llamo capitalismo autoritario? Y de hecho, yo defiendo que hay dos tipos de capitalismo autoritario en el mundo. La versión más común, pero probablemente la menos peligrosa a nivel global, se deriva de una OPA hostil de las democracias desde dentro. El aspirante autócrata se come la democracia. Generalmente, él o ella empieza como demagogo populista y vemos este tipo de regímenes, por ejemplo, en un círculo pequeño de sirvientes de confianza, ascienden a miembros de la familia, a familiares y ministerios de la fuerza que están especialmente siendo fieles al líder en lugar del jefe de Estado. Los plutócratas suelen encontrar necesario apoyar al jefe al mando, que suele ser un gángster. En última instancia, incluso ellos solo sobreviven si sobreviven también sus compinches. El otro problema es lo que yo llamo el capitalismo autoritario burocrático, el sistema chino. La burocracia comunista opera una economía capitalista que puede ser autodisciplinaria, puede ser previsora, tecnocrática y racional. Incluso así, el capitalismo burocrático también sufre de las voces del autoritarismo, especialmente la tendencia a la corrupción y al capitalismo clientelista. Estos fallos dañan tanto a la economía como a la legitimidad política. Y de hecho escribí en el caso de China en mi columna hoy, curiosamente. El capitalismo burócrata es
un rival significativo para el capitalismo demócrata occidental. Aún así, es cierto también que las autocracias son y siguen siendo malos sistemas. No tienen una estructura de responsabilidad, no pueden tener debates abiertos, no pueden garantizar una transferencia en paz de poder y tienden al amiguismo desenfrenado y a la corrupción. De hecho, la corrupción a menudo se convierte en el sistema. Hemos de recordar que la democracia liberal ha llegado a superar muchas dificultades en los últimos siglos. Yo creo que sigue siendo aún así el mejor sistema. Se basa en una creencia genial, que es que la gente tiene derecho a decidir lo que quiere decidir y a vivir la vida que quiere vivir en sociedades cuyas decisiones conjuntas se toman con el consentimiento activo de los gobernados. Así que lo difícil es renovar la democracia y el capitalismo, y esta renovación debe estar animada por una idea sencilla pero compartida y potente, que es la ciudadanía compartida. Si la democracia tiene que funcionar, no podemos considerarnos solo consumidores, trabajadores, hombres de negocios, ahorradores e inversores. Tenemos que considerarnos además ciudadanos, y la ciudadanía tiene que cumplir 3 aspectos: fidelidad a las instituciones democráticas, políticas y legales y los valores del debate abierto y la tolerancia mutua que las sustentan. Preocuparse por la capacidad de que los ciudadanos vivan una vida plena y desear crear una economía que permita a todos los ciudadanos esperar un futuro mejor. El mundo ha cambiado demasiado. No podemos responder simplemente con nostalgia por el pasado. No podemos volver a donde estábamos hace 70 años. Aún así, hay algunas cosas que todavía hay que decir. Los seres humanos tenemos que actuar de manera colectiva e individualmente. Eso es lo que significa ser animal social. Actuar juntos dentro de una democracia, como digo yo, significa actuar y pensar como ciudadanos, y eso no cambia. Si no pensamos así, la democracia fracasará. Si nuestras principales fidelidades o lealtades no van con la sociedad, sino que estamos más bien a una democracia, a unos pocos en la democracia, va a fracasar la democracia. El Reino Unido tuvo a Boris Johnson y luego a Liz Truss como primeros ministros. Primero uno y luego otro. El uno fue un fraude, la otra una fanática. Pero, y aquí viene lo bueno, se deshicieron de ambos en paz. No murió nadie. No se disparó a nadie. Se deshicieron de ellos dentro de la paz. Comparemos esto durante un momento con el futuro de Putin o Xi Jinping. Ambos son dictadores y ambos, en mi opinión, han demostrado ser claramente incompetentes y malvados. ¿Hay alguna manera de asegurarse de que los autócratas sean decentes con autocontrol? No. ¿Hay alguna manera de deshacerse de ellos? Tampoco. Salvo la violencia. Esa es la diferencia. La diferencia entre el gobierno mediante el consentimiento y el gobierno mediante la coacción. Es nuestro deber, el de todos nosotros, asegurarnos de que las democracias ganadas con tanto esfuerzo no fracasen. Muchas gracias por escucharnos.